Entonces continuamos colocando todo en su lugar, en esta parte número 3. Y vamos a probar entonces, vamos a ir sustentando con la escritura todo. Noemí queda desamparada, lo pierde todo. Y como nación, Dios le ha dado la espalda a los judíos por causa de nosotros los gentiles. Entonces, para eso vamos a leer Romanos capítulo 11. Vamos a leer Romanos capítulo 11. Mire lo que dice la palabra. Todo lo vamos a ir sustentando poco a poco para que usted vea que esto no lo estoy inventando. Esto es algo que está plasmado en la Escritura para que nosotros abramos nuestros ojos. Romanos capítulo 11, verso 25. ¿Ok? Para que ustedes vean que estamos hablando de misterio y que todo misterio está escondido en Jesucristo y Jesucristo es la palabra. Por ende, todo misterio está escondido en la Biblia y se tiene que vindicar y probar con la Biblia, no con libros extraños. Verso 25. Oiga esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Y esto es un misterio, lo está diciendo. Que no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel como nación, endurecimiento en parte, ¿oyó? Ha desamparado, mire, los judíos no tienen Mesías, todavía lo están esperando, y nosotros los gentiles, usted y yo aquí estamos adorando al Mesías de la Biblia, al Mesías anunciado por Noemí, por el Antiguo Testamento. Lo hemos recibido, hemos creído. Aleluya. Mientras, y no debemos ser arrogantes en cuanto a esto, porque este Mesías no era de nosotros, este ungido era para Israel, pero Israel como nación ha quedado desamparada. No recibieron al Mesías, están allí esperando. Y dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la iglesia, desde el primero hasta el último hijo de Dios por elección, de esta iglesia gentil representada en Ruth. Usted va a ver lo que vamos a ver en este libro ahora más adelante, para que usted vea la preciosura de la Escritura. Y el verso 26 dice, y luego, cuando entremos a la plenitud de los gentiles, que estamos a punto de entrar en esa época, esto es algo actual, luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y será este mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Oiga esto. Así que en cuanto al evangelio, los israelitas, los judíos, son enemigos por causa de vosotros, iglesia elegida gentil. Pero en cuanto a la elección, porque Dios eligió a Abraham, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces esto ahí podríamos seguir, pero con esto estamos indicando que Noemí queda desamparada. Entonces Israel como nación, la iglesia del Antiguo Testamento, ha quedado desamparada y necesitan redención, pero no han aceptado al Hijo de Dios, no han aceptado a Jesucristo por culpa de Orfa,
de la iglesia romana y todas sus hijas que han predicado 3 dioses en vez de uno, lo cual ningún israelita genuino puede aceptar. Y han presentado a Jesús como si fuera otro Dios. Y eso los hace más, los endurece más todavía. Pero esta iglesia nominal que predica 3 dioses, que predica politeísmo, jamás va a convencer a un judío de convertirse a Jesucristo. Y no nos corresponde a nosotros, los gentiles, predicarle a la nación de Israel. Entonces, volvemos una vez más a recordar que durante esos 10 años, estas 2 mujeres escucharon lo mismo. Escucharon el testimonio de la ley de los profetas de boca de Noemí. Así como nosotros hemos escuchado el testimonio del Antiguo Testamento y de los apóstoles. Entonces, seguimos más adelante. Y dice la Biblia, en el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó, después de 10 años, en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oh, ella regresó. Ella regresó, como Israel regresará también. Regresará a su Dios. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí vemos otro dato interesante. Noemí la desamparada manda de vuelta a sus nueras, las manda para atrás, las pone a decidir. Esto es muy importante, las pone a decidir. Y le dice Noemí a sus 2 nueras, versículo 8, capítulo 1. Oiga esta palabra, todo esto lo vamos a sustentar. Dice, Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con... Mire, Jehová está hablando, el Dios que ellas habían estado oyendo por 10 años, o por el tiempo que ellas estuvieron casadas con los hijos de Noemí. Volveos cada una a la casa de su madre. Y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Las 2 eran buenas, pero una era predestinada, una era elegida. Esto es lo importante. Y ya entramos en la elección, entramos en la predestinación y ahora estamos en la perdición, porque todas las 3 mujeres perdieron sus maridos. Se quedaron las 3 desamparadas, las 3 sin marido. Se perdieron sus maridos, perdieron la oportunidad de tener una familia, de multiplicarse, perdieron todo eso, toda la bendición. Entonces dice la palabra, verso 9, os conceda Jehová, oiga esto, que halléis descanso cada una en casa de su madre. Las mandó para atrás, váyanse para atrás. Yo me vuelvo a mi tierra, a mi Dios, ustedes váyanse para su campo de Moab. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces las puso a decidir, que ellas se habían decidido volver junto con Noemí. ¿Cómo Josué pone a decidir al pueblo de Israel? Acuérdense, la iglesia judía. Josué capítulo 24, verso 15. Dice la Biblia, oiga esto bien, si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quien sirváis. Escúchenlo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es tremendo. Esto lo dijo un elegido. Hablándole al pueblo, escojan a quién sirven. Si a los dioses que sirvieron ustedes del otro lado del río o a los dioses de estas tierras que están alrededor de nosotros. Escojan ustedes. Y esta mujer Noemí manda a sus nueras que regresen, y lloraron y le dijeron en el verso 10, ¿sí? Ciertamente dice, nosotros iremos contigo a tu pueblo. Las dos, ¿se dan cuenta, hermano? Las dos decidieron irse con Noemí. Para que ustedes ahí representan estas iglesias, dos tipos de iglesias, ambas toman una decisión de ir tras el Dios de Israel, pero una de ellas se vuelve atrás, una de ellas lo mezcla todo y la otra acepta al Dios de Israel con toda su palabra. Entonces seguimos leyendo. Al ver Noemí que ellas querían irse a su pueblo, Noemí les responde y les dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Dice, porque aquí se trataba de tener marido, terrenal, de tener su hombre, tener sus hijos, tener una descendencia. Dice, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Estamos hablando en términos terrenales, regrésense a su tierra, ustedes son jóvenes, allá encontrarán con quién casarse, pero yo no tengo nada que darles. No tengo hijos para que ustedes tengan familia, pero sin embargo estaba hablando, mencionó 2 veces el nombre de Dios y era alguien que había hablado acerca del Dios de Israel por mucho tiempo y que ellas habían escuchado. Y vuelve y les dice en el versículo número 12, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Si aún pudiera dar hijos. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hemos ahí una palabra, la mano de Jehová ha salido contra mí. Mire si no es eso lo que ha sucedido con la nación judía desde que rechazaron al Mesías. Han sufrido a más no poder la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo, donde crucificó a miles de judíos, que no había espacio para más cruces. Y hubo un derramamiento horrible de sangre, y así los judíos han sido perseguidos en los tiempos de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, perseguidos para exterminarlos. Eso lo pueden decir los judíos. Hoy en día la mano de Dios ha salido contra nosotros. Es para que usted con eso pueda entender que Noemí sí está representando a la iglesia judía, está representando a la nación de Israel, la Jerusalén terrenal que está siendo hollada por los gentiles, está representando al Antiguo Testamento. Y eso es lo que piensa un judío. Creo que tengo una escritura aquí, déjeme ver para ver. Bueno, sí, esa escritura ya se la había dicho, Romanos 11:25. Ya le había dado esa palabra.
Entonces, vemos entonces las decisiones que tomaron estas mujeres, para que podamos entender y podamos ver las señales de los elegidos. ¿Cómo saber que estamos frente a un elegido? Entonces, pero quiero hacer una comparación aquí, bien plasmada en la Escritura. Y vamos a ver las decisiones que toman estas dos mujeres para poder ver lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Entonces, dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y dice, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Oh, bendito Dios. Orfa besó a su suegra, se dio la vuelta y se fue para su tierra. Oh, hermano amado, quiero leerles unas escrituras acerca de esto. Quiero leerles una escritura acerca de esto. Miren esto. Creo que la tengo por acá. Y está una de estas escrituras, está en Lucas. Miren esto, lo que hizo Orfa. Besó a su nuera, besó el Antiguo Testamento, besó al Dios de Israel en ella, o sea, besó todo lo que significa Noemí en este libro y se volvió atrás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice la Biblia, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, porque ya ella había decidido regresarse, ¿no es así? Pero Noemí les lanzó el reto y las mandó para atrás, y ellas tuvieron que decidir si insistir o simplemente obedecer a eso, vuélvanse para atrás. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es lo que dice la Escritura, hermano. Entonces vemos otra escritura más acerca de Orfa, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, o el versículo 21, o el versículo 20, porque eso fue lo que hizo Orfa. Abandonó su tierra para irse detrás de Noemí, escapando de las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones de la religión pagana de Moab, y dijo ciertamente, segunda de Pedro 2:20, dice Pedro, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, escuche esto, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el fango. Entonces vemos aquí a Orfa, toda esta gente que oyen hablar de Jesús, que es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que predicaba Noemí, y en masas vienen y levantan su mano, yo acepto a Jesús como mi Salvador, aceptan la Escritura como la palabra de Dios, pero se vuelven atrás.
y quieren ser cristianos y al mismo tiempo quieren participar del paganismo y participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Mejor les hubiera sido no haber conocido nada. Que estas dos mujeres escucharon de Dios, escucharon de sus obras, escucharon sus maravillas, todas las cosas que había hecho Dios por Israel. Y las dos se volvieron, pero al ver la insistencia de Noemí, para que ustedes vean la diferencia de la iglesia carnal y la iglesia espiritual, la iglesia carnal se dio la vuelta y se echó para atrás. ¿Ven? Entonces, recapitulando, ambas deciden irse con Noemí, pero Ruth decide convertirse. Y eso, las palabras de Ruth, la actitud de Ruth y los hechos de Ruth son señales de quién es la verdadera elegida de Dios, de cuál es la verdadera novia del Cordero, la esposa del Cordero, de quiénes son los verdaderos elegidos. Ruth, al convertirse de esta manera que vamos a leer, manifiesta que ella es elegida y predestinada, y había perdido a su marido y prefirió quedarse sola antes de volverse a su tierra a buscar maridos allá. Esta es la iglesia espiritual que tiene un marido celestial. Lo vemos aquí. Ruth decide. Aquí se manifiesta la iglesia verdadera. Miren esto. Ruth, gentil, acepta, reconoce al Dios de Israel, uno solo. Mientras que la iglesia orfa se regresa a la Trinidad, se regresa al bautismo en títulos, se regresa a las fábulas de las culebras que hablan, se regresa a las historietas de la Biblia, se regresa a la religión organizada, híbrida, mezclada. Ruth decide aceptar a un solo Dios, al Dios de Israel, al Dios de Noemí, del cual había escuchado por mucho tiempo. Y se va a una tierra extraña, con gente extraña, a un Dios extraño, con leyes extrañas, y deja una nación entera por una pequeña aldea llamada Betlehem, la casa del pan de Dios. Entonces vemos que esto va en paralelo con lo mismo que acontece con Rebeca en Génesis capítulo 24, 57 al 58. Quien también representa a la elegida, a la iglesia, la novia de Cristo. Rebeca, la que fue escogida para casarse con el hijo de la promesa de Abraham, con Isaac, donde la familia la pone a decidir si irse de la casa a ser mujer de un hombre desconocido, de Isaac, pero de la misma familia. Miren esto, son de la misma familia. Dice Génesis 24, 57 al 58. Entonces, vamos a ver el 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, el siervo de Abraham: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella dijo: sí, iré.
Entonces vemos a Noemí diciéndole a Ruth, verso 15, capítulo 1, Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y aquí vemos la fase número 1 de Ruth, la decisión. Entonces esto va en una excelente concordancia paralela con el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Yo quiero leerle, esto es una preciosura lo que vamos a leer ahora, para que ustedes vean la señal de los elegidos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 65. Dice, mire lo que dice, y aquí habla de la elección, de la predestinación. Jesús hablando dice, y digo, por eso os he dicho, oiga esta palabra, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Imposible. Ninguno, nadie puede venir a Jesús como Ruth lo hizo, no como Orfa, que se acercó, ¿verdad?, a la palabra, a Noemí, decidió irse con ella, pero en un momento se volteó y dijo, cierto, allá tengo mejor futuro en Moab, tengo una nación con mucho alimento, tengo una nación con muchos jóvenes con quien casarme, tengo una religión grande, organizada, tengo a mis dioses, mejor yo me devuelvo, habiendo escuchado del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces, aquí está Orfa. O sea, no, yo sé que estos que están aquí son judíos, pero la actitud de Orfa se manifiesta aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos, o sea que ya la habían seguido por un tiempo, como Orfa había seguido a Noemí y se había quedado después de la muerte de su marido con Noemí y se iba tras Noemí para la tierra de Dios, se volvió atrás después que Jesús dijo esta palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso también, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermano, esto es lo que está diciendo Noemí. Prácticamente lo mismo. Orfa besó a su suegra y se echó para atrás y la dejó de seguir. Dejó de seguir al Dios del Antiguo Testamento. Dejó de seguir la palabra de Dios porque ella no era predestinada. Entonces vino Noemí al ver que ya Orfa no la seguía, como Jesús vio que ya los discípulos no le seguían, le dice entonces a Ruth, vuélvete tú tras ella. Y viene Jesús y le dice, ¿queréis acaso también vosotros iros? Y responde Simón Pedro, oh, palabra preciosa, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Ruth, muchos años atrás, le responde a Noemí: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Oh, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Oh, ella pudo ver lo que Orfa no pudo ver. Como Abel pudo ver cuando sacrificó a su oveja lo que Caín no pudo ver cuando sacrificó frutas de la tierra. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Oh, esta es la verdadera iglesia, no lo pueden ver, hermano. Una confesión semejante solamente lo hace un elegido. Oh, ella no sabía que estaba predestinada para ser parte de la genealogía del Mesías. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero ella dijo: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada. Ahí está. Así me haga Jehová. Ya en esos 10 años, ella había decidido por Jehová. Ella no estaba buscando un marido en esta tierra. Ella estaba buscando el marido del cielo. Oh, porque dijo la palabra: tu marido es tu hacedor. Le dice el profeta a Israel. Así dice: me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros. La iglesia gentil se une a la iglesia judía y todos se vuelven un solo pueblo, como está escrito en la palabra. Oh, esto es una cosa muy hermosa, hermanos. Y quiero leerles una escritura sobre eso. Y la escritura que les tengo es en Efesios capítulo 2, versículo 14, hablando de judíos y gentiles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Noemí, la iglesia judía; Ruth, la iglesia gentil. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí está. Derribando la pared intermedia de separación. Aquí vamos a verlo en el verso 3. O vamos al verso 12. Capítulo 2, verso 12. Vemos a Ruth aquí manifestada. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Ruth sin Jehová, alejados de la ciudadanía de Israel, en la tierra de Moab, ajenos a los pactos, sin la ley de Moisés, de la promesa, sin esperanza, Ruth, sin esperanza ya, y sin Dios en el mundo, adorando muñecos, ídolos. Pero ahora en Cristo, vosotros, Ruth, que en otro tiempo estabais lejos, tú que estabas lejos, Ruth, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y está Ruth manifestándose allí. Habiendo estado sin Dios, sin pacto, sin esperanza, sin promesa, lejanas, fue hecha cercana. ¿A quién iremos?, dijeron los apóstoles. Tú tienes palabras de vida eterna. Así que Ruth decide regresar, así como Abraham salió de Ur de los caldeos, de la tierra de sus ancestros paganos e idólatras, cuando Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él agarró sus pertenencias y a su mujer y se fue sin saber a dónde iba. Y esto nos habla lo que hace Ruth aquí, de que los elegidos siguen el camino de los antiguos, siguen las pisadas de los que vivieron antes que ellos. Si tú eres un verdadero elegido, quien sea que me estás escuchando, seguirás las pisadas de todos aquellos testigos mostrados en la palabra de Dios. Seguirás el camino de los antiguos profetas y apóstoles, porque estás hecho de la misma materia y sacado de la misma roca. Había una elegida en Moab. Sí, señores. Había una elegida en una tierra lejana en aquellos días. Y por causa de esta mujer, una familia entera se fue para aquella tierra. Porque había ya una elegida para ser parte del linaje real de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo número 5. Salmón engendró de Rahab, la ramera aquella, a Booz. Ya estamos llegando ahí. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Entre los ancestros de nuestro Señor Jesucristo estuvo esta moabita, mujer virtuosa. En la genealogía no se mencionan mujeres, a menos que tengan algo importante que ver con la revelación divina. Y en la genealogía real del rey venidero se mencionan 4 mujeres, una de las cuales era Ruth. Así que ella toma su decisión. Y este propósito, el hecho de esa decisión, de esa conversión, era el propósito por lo cual todo está escrito en este libro de Ruth. De ir a buscar a esa única mujer a tierras paganas, gentil, porque ella representaría a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, que recibe la palabra de la iglesia del Antiguo Testamento, donde el Dios de los gentiles es predicado
por los judíos, como sucedió en el principio en Pentecostés. Y eso convierte a Ruth en una mujer que tuvo un origen. Ella venía de arriba, y eso viene en el próximo bloque, porque ahí es donde debemos entender este misterio de por qué hay gente como Ruth. Porque la mayoría son como Orfa, pero hay algunos que quedan que son como Ruth. Y vamos a ver 3 escrituras que hablan de los elegidos, de dónde provienen. Vamos a ver estas escrituras que les voy a hablar de las palabras de Jesucristo, para que ustedes vean de dónde venía Ruth. Porque todos nosotros venimos de nuestros padres. Pero los elegidos tienen algo que los demás no tienen. Y Jesucristo pone a los elegidos al mismo nivel de Él. Vayan entendiendo esto, porque en el próximo bloque vamos a entrar en esta cosa, en esta gran cosa. Juan capítulo 8, verso 23, ustedes han escuchado esto antes. Dice la palabra de Dios y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Eso lo dijo Jesús, que vino de arriba. Entonces, vemos la palabra en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Hablando Jesús ahora con sus discípulos. Mira lo que dice. Mira lo que dice, hermano. ¡Oh, gloria a Dios! Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mira lo que dice. Recuerden lo que dijo Jesús. Vosotros sois de este mundo, hablando con el populacho, con la gente, con los que no entienden, con la gente en la calle, con los que le escuchaban. Mas yo no soy de este mundo. Ahora Jesús, hablando con sus discípulos, los eleva a la misma posición de Él mismo. Guárdelo bien en su corazón, a que usted vea de dónde vienen los elegidos. Y parece contradictorio, pero vamos a leerlo. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice: pero porque no sois, ¿oyó? Oiga esto, no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Grábeselo, elegidos. Los elegidos no son del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Y esto fue antes de la fundación de este mismísimo mundo, que por predestinación fueron elegidos, colocando a estos hombres nacidos de padre y madre, nacidos en pecado, en la misma posición de Jesucristo cuando dijo: yo no soy de este mundo. Vaya grabándose eso, porque tal cual el Hijo, tal cual los hermanos, tal cual Jesucristo, tal cual nosotros. Y eso nos separa. Por eso algunos siguen y otros no. Algunos hablan como Ruth y otros hacen lo que hizo Orfa. Así que leo nuevamente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Si fueran como Orfa, por eso el mundo les gusta todas estas denominaciones y no las persiguen ni nada, sino que les dan permiso para que hagan todo lo que quieran, porque son parte del mundo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Escuche, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y oiga esto, hablando de nosotros que estamos escuchando estas palabras. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahí está. También guardarán la vuestra. La señal de los elegidos. Guardan la palabra que les es predicada, que fue traída por nuestro Señor Jesucristo, que fue traída por el Espíritu Santo. Entonces, seguimos leyendo. Juan capítulo 17, verso 14, Jesús orando a su Padre, habiendo acabado su obra. Capítulo 17, verso 14 dice, yo les he dado tu palabra. El Mesías, oiga esto, el Mesías, que según la carne era judío, pero sabemos que era Dios mismo, así que no era ni judío ni gentil, pero según la carne venía de la genealogía en la cual estaba Ruth. Ruth era parte de la palabra, acuérdense. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el próximo bloque tendrán ustedes que recordar la enseñanza acerca del misterio de Dios. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco, ¿oyó? Yo soy del mundo. A la palabra. Y lo repite en el verso 16. Y leemos el 15. No ruego que los quites del mundo. Porque ellos tendrían, como iglesia judía, que llevarle a los gentiles la palabra para que hubiese una novia gentil, para que hubiese una Ruth. Era necesario que se quedaran aquí para representar a Jesucristo en palabra y en poder. Entonces repite nuevamente en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, estamos en la misma posición de Jesucristo, lo que indica cuando Cristo dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Habla también de que los elegidos son de arriba. Y que aquella mujer Ruth, hablando esas palabras, demostró que aún habiendo nacido en una tierra pagana, ella era de arriba. Eso vamos a entenderlo más adelante, porque es una contradicción. Todos estos apóstoles tuvieron papá y mamá en esta tierra. Pero hay una procedencia. Los elegidos tienen una procedencia. Y no son de este mundo. Por eso el mundo los aborrece, son minoría. Muchos se pueden burlar de las cosas que yo estoy diciendo. No es para mí nada extraño. Porque parece que este bloque se va a ir a 4 partes. Entonces seguimos leyendo. Verso 13. En el verso número 13... ya dijimos esto, lo que piensa un judío.
La mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces los elegidos, según lo que vemos en el verso 16 y 17, y según lo que vemos, lo que vimos ya en Juan 6:69, Pedro y la iglesia, tanto judía como gentil, que ahora son una sola iglesia y un solo pueblo, como Noemí y Ruth, se juntaron como hermanas y se fueron juntas de regreso a las tierras del Dios viviente, a las casas del pan de Dios, a la pequeña aldea donde nació nuestro Señor. La señal de la verdadera iglesia es que ellos creen, los verdaderos elegidos, creen toda la Biblia y entienden toda la Biblia. Por eso, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes se quieren ir, váyanse, igual que le dijo Noemí, le dijo Noemí a Orfa, vete a tu tierra y a tus ídolos, a tus dioses. Y ella finalmente lo hizo. Pero los apóstoles dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús diciendo aquí, como leímos, yo les he dado tu palabra. Entonces, llegaron entonces, capítulo 1 de Ruth, versículo 20, vemos también los sufrimientos de Israel manifestados en Noemí. Esto es algo profético. Cuando llegaron a la ciudad, a Betlehem, a la casa del pan de Dios, ahí estaban todos los fieles que habían aguantado el hambre y que seguro que estaban clamando hasta que Dios los visitó con pan. Anduvieron pues, versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ese es el sentir de los verdaderos judíos. Dios lo ha cegado, le ha dado la espalda por nosotros, a la nación judía. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, que es compuesta de judíos y gentiles, venía con ella allí, entró con ella, y Noemí, que en otro tiempo, mire, el significado de los nombres de Elimelech, Noemí, Malón y Kelión, todo esto tiene que ver, pero me he saltado esto porque es muy largo. Entonces dice, no me llaméis Noemí, que significa placentera. Ella se fue de la tierra de Dios como una mujer placentera. Y así mismo, ya vemos que eso lo podemos ver en muchas partes de la Escritura. Israel fue llamado placentero tesoro de Dios cuando fue redimido de Egipto. Muchos años después, fueron desterrados a Babilonia y fueron puestos en grande amargura a causa de su desobediencia, a causa de sus errores. Pero ella no entendía que la decisión equivocada que hizo de irse para Moab tenía el propósito de ir a buscar a una elegida. Y dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Este es Israel, hermano. Busquen la Biblia. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú, acuérdense que Noemí representa la Jerusalén terrenal, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a los polluelos, mas no quisiste? Ahora vuestra casa es dejada desierta, y no me veréis más hasta que digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Mataron a sus propios profetas, apedrearon a los que les fueron enviados, los elegidos de Dios, para manifestar la palabra de Dios. Y cuando vino el que los enviaba, el Rey de los profetas, Jesús el Hijo de Dios, también lo colgaron de una cruz. Y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ven? Entonces, aquella nación que una vez fue llena de gloria en tiempo de Salomón, fue totalmente esparcida, destruida. Y Dios mismo dio testimonio contra ella. Cuando Jesús dio las palabras, dice, si conocieses el tiempo, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, digo el Señor Jesucristo. Pero dice el verso 22, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. Qué interesante. Al comienzo de la cosecha llegaron, Es tremendo. Quisiera poder hablar más de estas cosas. Pero vamos al capítulo 2, porque aquí está la predestinación nuevamente, manifestándose. Cómo Dios va con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santo, cómo el Espíritu Santo va pintándonos un cuadro hermoso aquí de redención. Entonces dice, tenía Noemí, aquí está, capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, y oiga esto, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y en el verso 2 vemos la segunda fase de Ruth en este libro, cuando ella se entrega al servicio después de haber decidido cambiar de pueblo, de nación, cambiar de Dios, cambiar de todo. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Oiga esto. Oiga esto, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Oh, gloria a Dios. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este hombre Booz se presenta en este libro entonces como el Redentor. Un hombre pariente, pariente cercano, rico, como Jesucristo, que teniéndolo todo, se hizo uno de nosotros y vivió como pobre para nosotros ser ricos. Era un hombre justo, un hombre de Dios. Representa a Cristo, pariente semejante, pariente cercano, lo que ya les prediqué, que Jesús fue hecho pariente cercano nuestro y participó de lo que nosotros participamos para redimirnos,
porque encontramos a Noemí y a Ruth y todas las pertenencias de Noemí en una situación perdida, desamparada y necesitando redención. Porque estas tierras fueron de ella. Y vamos a continuar en la parte 4, que yo creo que es la última.